Les invito, iglesia, a abrir sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 2. Vamos a estar estudiando del versículo 19 al versículo 24. Yo no sé si usted ha notado cuando vamos a la palabra de Dios, leemos las Escrituras, que generalmente los mandamientos más cruciales, por así decirlo, más importantes, no tienen que ver con nosotros, con nuestra propia persona, sino que tiene que ver con Dios, con su gloria, tiene que ver explícitamente sí con nosotros, que es su pueblo, su familia, los redimidos, los que Dios salva mediante el Evangelio, mediante la fe en Cristo, y con su plan. En Mateo 22, versículo 36, se le acercó un intérprete de la ley y le dijo al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le dijo y le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El Señor hizo un resumen solamente de toda la ley en amar a Dios y en amar al prójimo. Y luego es en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, versículo 19, el Señor ya hablándole a los apóstoles, a los discípulos, yendo al cielo con el Padre, conocemos el texto de la Gran Comisión, en la cual Él le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, observen que los mandamientos es amar a Dios, amar al prójimo, ir y hacer discípulos, personas que no conocen el Evangelio. Ese es nuestro mandato como iglesia que el Señor nos ha dejado. Y lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 2, versículo 19 al 24, un poco para entrar en contexto, ¿no? Es que generalmente nosotros, aún mismo como creyentes, y el ser humano, siempre piensa mucho en uno mismo. Nos amamos mucho a nosotros mismos, demasiado. Si usted se pone a pensar su semana ahora y ve desde el lunes pasado hasta hoy, seguramente rápidamente hace un conteo mental y pensó en su propósito, sus planes, su trabajo, sus hijos, su esposo, su esposa. Y no está mal, por supuesto. Dios también nos manda a hacer cosas, ¿no?, en su palabra. Pero realmente como ser humanos, y también la lucha como creyentes, ya mismo siendo salvos, redimidos por la sangre del Cordero, nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y lo que vamos a ver acá hoy, en este pasaje nos enseña, el capítulo 2, versículo 19 al 24, la relación que hay entre la humildad y el servicio a los demás. Y eso cómo se debe ver reflejado en la vida del creyente, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Porque aquí, para entrar un poquito en contexto, en el capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo, para entrar y para más o menos entender un poquito lo que vamos a estudiar, dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, vuelve a repetir, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo está preso. Pablo está preso no por malhechor, sino por predicar el Evangelio. Está preso en Roma. Y es interesante, ¿no?, que al estar preso, él deja una serie de exhortaciones a la iglesia. Acá en Filipo él escribe la carta. Van a ver el capítulo 2 que leyó el hermano Sergio. Él comienza a hablarles y le comienza a decir
En el versículo 3, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, dice, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, aparentemente había una falta de unión en la iglesia y el apóstol Pablo lo exhorta: no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. También él le dice que los hermanos de Roma, él estando preso, él se entera de que muchos están predicando el evangelio y muchos lo hacen por amor al Señor, pero muchos también lo hacen por vanagloria, para ser vistos. Luego, observen en el versículo que también leyó recién el hermano Sergio, nos manda, ¿no? Hagan todo el versículo 14 del capítulo 2, todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, entre ustedes, entre los hermanos. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en el medio de ustedes, dice, de la cual ustedes, resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sí? Él le dice: traten de no pelearse, que haya unidad en la iglesia. Por supuesto que no va a haber unidad en una iglesia si no hay humildad, como vimos en versículo 3 y versículo 4. ¿Para qué? Para que seamos luz a los incrédulos que no conocen al Señor. Y luego en el versículo 17, él dice ya también, se empieza a poner como ejemplo, luego de dar varias exhortaciones, comienza a dar ejemplos, y él se pone como ejemplo en el versículo 17, el apóstol Pablo. Observen: pero aunque yo sea derramado como libación, como un sacrificio, dice, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo, dice Pablo, y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, dice el versículo 19, les ruego, dice, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Por eso, versículo 19 al versículo 24, hoy vamos a ver 4 características que yo debo reflejar para crecer en humildad y servir a los demás. Para poner a Dios y a los demás, a mi prójimo, a mis hermanos, por encima de mí mismo. Por supuesto que eso no es natural en nosotros. No es natural en nosotros. Dios tiene que obrar en nuestro corazón, el Espíritu Santo tiene que cambiar, moldearnos a la imagen de Cristo. Pero también vamos a terminar luego el mensaje con este ejemplo que se pone él como primero, Pablo, pero también a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y también da otro ejemplo, si usted sigue leyendo, que es Epafrodito. Pero el máximo ejemplo de la humildad, del servir a otros, lo dio el Señor Jesucristo. Y vamos a conectar eso, nuestro máximo ejemplo. Él es nuestra vara, Él es nuestro estándar para poder realmente ser cada día más parecido a Él. Por eso vamos a ver 4 características que hay aquí de Pablo, pero se centra en Timoteo, para que yo debo reflejar, para crecer, ¿no? Debemos crecer en humildad y en servicio a los demás, porque eso glorifica a Dios. Y observen el versículo 19, dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, dice, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses. En la Reina Valera, que muchos tienen, dice: porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, dice, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Vamos a ver la primera característica que yo debo reflejar. Si usted notó, la humildad y el servicio a los demás está íntimamente relacionado. Y es, en el versículo 19 y 20 vamos a ver la preocupación genuina por los hermanos. En el versículo 21, la segunda característica es que este creyente, este hermano, no busca sus propios intereses, sino el de Cristo. No busca sus propios intereses, sino el de Cristo. Versículo 22, tiene una disposición a sufrir por su causa, por la causa de Cristo. Y en el versículo 24 tiene una actitud de sumisión
ante sus líderes espirituales. Observemos la primera, versículos 19 y 20. Las dos primeras es la que vamos a pasar más tiempo porque es el corazón del texto, ¿sí? Es la preocupación genuina por los hermanos. Y yo quiero caracterizarme por reflejar a Cristo en mi vida. Yo debo crecer en humildad y en servicio a los demás, que no es natural en nosotros. Yo debo tener una genuina preocupación por los hermanos. Observen el versículo 19, dice, pero espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo. Es interesante, ¿no? Porque ya noten que Pablo no solamente va a exaltar a su amado hijo en la fe, sino que también habla un poco de él. Y ya con esta frase ya está diciendo algo. Vuelvo a reiterar el contexto, Pablo está preso. No como la segunda carta que le envía a Timoteo, donde él ya dice que ya está pronto para ser sacrificado, sino que él está preso en Roma, en una casa, eso lo dice Hechos 28. ¿Sí? Para entenderlo mejor, Pablo está como, hoy diríamos, está preso, un preso domiciliario. Él podía recibir visitas, él tenía una guardia pretoriana, él lo dice, las 24 horas, pero él le predicaba el evangelio constantemente y muchos se convirtieron bajo el ministerio de Pablo, preso, por así decirlo, ¿sí? Pero observen que él dice, pero espero en el Señor, siempre buscando la voluntad de Dios, Pablo, enviarles pronto a Timoteo. Es interesante, ¿no? Porque él, a Pablo, estando preso, no le importa, por así decirlo, desprenderse de su mejor hombre, trasladándolos en el plano futbolístico, de su mejor jugador, ¿sí? No le importa desprenderse de su colaborador, de su apoyo, de su compañía, de su amado hijo en la fe. ¿Y por qué? Porque él, con tal de que sus hermanos estén bien, estén creciendo, estén cada día más siendo parecido a Cristo, él no le importa su vida y no está dispuesto a ceder, por así decirlo, a su máximo colaborador, que es Timoteo, ¿sí? Vemos ahí una actitud humilde, no pensando en lo suyo propio, sino también en los otros. Y es interesante que también Pablo acá, póngase usted un minuto en la piel de él, quizás tenía muchos motivos de que quejarse, ¿no? Estaba preso, según Hechos capítulo 9, él era el instrumento escogido y él era el encargado de llevar el evangelio a los gentiles. Y por la soberanía de Dios él entiende que él está preso. El apóstol de los gentiles está preso. Entonces, quizás muchos no se entiende el plan de Dios, pero él, lejos de quejarse, lejos de resentirse con Dios, lejos de ver la circunstancia externa en la cual está viviendo, él tiene un contentamiento interno. Él tiene un gozo. Es uno de los temas de la carta de Filipenses. Porque el gozo del corazón no tiene que ver con la circunstancia que uno está viviendo, sino que es interno en base a lo que yo entiendo de mi relación con Dios. Y mi gozo crece. Pero esta actitud no es natural en nosotros. No lo fue en Pablo y también quizás en nosotros. No es natural, sino es espiritual, ¿no? Hay una genuina preocupación por las personas. Porque la meta de Pablo era la gloria de Dios y el bien de sus hermanos. Y observen, sigue el texto. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarle prontos a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Noten en el texto qué es lo que alienta, anima, alegra el corazón del apóstol. No le está diciendo que va a salir de la cárcel, no le está diciendo que va a recibir visitas, sino lo que lo alienta, lo anima, alegra el corazón del apóstol Pablo, es saber que sus hermanos caminan y están creciendo en el Señor. Eso es la música para los oídos del apóstol Pablo, por así decirlo. Pero observen también en el versículo 25, que del mismo capítulo. Pero creí necesario, dice, enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador, dice, y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, dice. También lo envió. Ese fue el que llevó la carta a la iglesia. Porque él
los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, dice. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Versículo 28, así que lo he enviado con mayor solicitud para el propósito, para que al verlos de nuevo se regocijen los hermanos, y yo, dice Pablo, esté más tranquilo en cuanto a ustedes. ¿Van entendiendo el punto? Hay una genuina preocupación del apóstol Pablo por los hermanos de la fe, para que ellos puedan crecer, puedan ser animados. Timoteo seguramente tenía que ordenar ciertas cosas de la iglesia, claro que sí, la carta lo dice. Pero Pablo acá se ve que él está preocupado genuinamente por el bienestar espiritual de los hermanos. En 1 Tesalonicenses 3:6, Pablo también dice, pero ahora a la iglesia de los tesalonicenses, dice, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros, dice. Nos ha traído buena noticia de su fe y amor, de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes, dice. Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. ¿Cuál fue la consolación de Pablo? La fe que iba creciendo y creciendo de los tesalonicenses. Pero ahora sí que vivimos, dice versículo 8, si ustedes están firmes en el Señor. Eso le alegraba el corazón del apóstol. Eso animaba el corazón del apóstol. Y miren que el apóstol sufrió, vamos a ver más adelante, todo tipo de situación externa muy difícil, al punto de perder su vida. Sin embargo, su corazón era una genuina preocupación por los hermanos de la fe, en vez de pensar y centrarse en él mismo. Se ve que claramente Pablo tenía un gozo interno, no se centraba en sus circunstancias externas, pero también, hermanos, yo quiero decirles que eso no nace de un día para otro en nosotros. Eso se cultiva. Eso se cultiva en una intimidad diaria con el Señor. Porque al tener una comunión íntima con Dios, yo conozco a Dios y conozco lo que le agrada a Dios. Y a Dios le agrada el beneficio de su pueblo, de la iglesia. Es para su gloria y el bien de los hermanos. Entonces, si queremos realmente servir al Señor, debemos preocuparnos genuinamente por los hermanos. ¿Cómo fue realmente nuestra semana relacionado a esta actitud? Sinceramente. Nos hemos centrado más en nuestras dificultades, problemas, aflicciones. ¿Por quién realmente nos hemos preocupado en la semana? De los hermanos de la fe. El apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, pensó en los demás antes de pensar en sí mismo. Y eso lo reflejaba en su vida, para la gloria de Dios. Pero observen el versículo 20. Dice, pues a nadie más tengo, viene hablando de Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. No solo este joven, hijo de la fe, ¿no?, de Pablo, estaba con él, sino que la idea es que él sentía, pensaba y actuaba como él. Ahí observen en el versículo 20, dice, cuando tengo el mismo sentir, creo que la Reina Valera 60 dice el mismo ánimo. La palabra significa el mismo espíritu, o sea, es la misma alma. Eso está diciendo. O sea, lo que está diciendo es, Pablo y Timoteo eran almas gemelas. Esa es la idea. Pensaban igual, sentían igual. Lo que le apasionaba a uno le apasionaba a otro. ¿Relacionado con qué? Con las cosas del Señor. Con las cosas del Señor.
se emocionaban y se apasionaban por la misma causa. 1 Corintios 4:17 dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, le dice, a los Corintios. Recuerden, yo ya leí recién que cuando fue a Tesalónica, Timoteo. Ahora está en Corinto. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, le dice. Él les recordará mis caminos, dice. Él les recordará mis caminos, dice Pablo. Los caminos en Cristo. Tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Y al finalizar la carta, 1 Corintios 16:10, dice, si llega Timoteo, vean que dice que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. El apóstol Pablo está diciendo de su amado hijo de la fe, este es igual a mí. Este como que es mi mejor representante. ¿Se acuerdan de Filemón cuando hablaba también de que él tenía el corazón? Decía, si va él, es como que ahí va mi corazón. Lo mismo está diciendo de Timoteo aquí. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, le estoy enviando uno igual a mí. La palabra sinceramente habla de genuinamente. Porque observen, dice que él tan sinceramente está interesado en el bienestar de ustedes. Genuinamente. Y si vemos por el contexto que ahora vamos a ver, versículo 21, puede haber un interés sincero, genuino, como no puede haber un interés genuino, sincero. O sea, lo contrario a desinteresado es interesado. O sea, estoy pensando en las otras personas, pero generalmente lo que estoy buscando es sacar un beneficio yo en base a eso. Sacar algún provecho para mí. O sea, yo puedo estar ayudando a mis hermanos en la fe. Me puedo estar preocupando por ellos. Pero siempre la Biblia nos manda a examinar nuestras motivaciones, que solamente el Señor sabe. Porque yo puedo estar ayudando a alguien, quizás para que, esa persona me deba un favor, o tenga reconocimiento. Y es interesante también que cuando usted observa en las Escrituras la característica de los falsos maestros, Judas, Segunda de Pedro, una de las características de ellos es que se apacientan a sí mismos. Buscan edificar su ego, su reino. Y eso me lleva a evaluar también constantemente mi motivación, si es sincero mi preocupación. O sea, ¿qué estoy buscando a cambio? Pero obsérvenme, ¿no? Para aplicar esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo crecer en humildad, en un servicio desinteresado que glorifique al Señor? Creo que la preocupación tiene que ir de la mano con el hecho de conocer y de involucrarme. Cuando nosotros nos involucramos en la vida de las personas, en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia, es como que eso se hace carne en nosotros. La semana pensaba, y hay muchos motivos que estamos orando, ¿no? Pero uno de los tantos es, ¿recuerdan que estamos orando por la nieta del pastor Merino de Carapachay? Estamos orando por ella y está luchando por su vida, hay noticias buenas, malas, el Señor sabe. Pero oramos porque, más allá de que es un pastor, yo sé que acá muchos conocen al pastor Merino, pero usted sabe, si usted lo conocen, no puede dejar de orar por él. Por su corazón, por su familia, por su devoción al Señor. Y cuando algo le pasa, es como que es su nieta, por lo que debe estar pasando, ¿no? Hay hermanos en la iglesia seguramente que están desanimados, necesitan ser confortados. Y quizás muchas veces, por supuesto, no sabemos de todos. Pero el hecho de involucrarnos, vamos sabiendo de personas.
vamos a orar y si podemos hacer algo, lo hacemos. Hay hermanos en la iglesia que quieren ser discipulados. Los líderes saben. Y quizás no hay personas todavía material humano, porque la iglesia sigue creciendo y todavía no tenemos quizás mucho material humano para hacer eso. Hay un grupo en Francisco Álvarez, donde todos los sábados a las 10 de la mañana se le enseña el Evangelio. Muchos de acá han ido. Y usted los conoce y va y se le inflama el corazón, porque quieren aprender la Biblia, hacen preguntas. Quizás todavía algunos no son salvos, no lo sabemos, solo Dios sabe eso. Pero el hecho de el involucrarse, el contacto personal, aviva el fuego del amor. Pero quiero también decirles que esto a mí y solamente a ustedes no nos nace esto. No es de un día para otro. De preocuparnos desinteresadamente por el otro. Pero cuando yo conozco más al Señor en las Escrituras, al Dios de la Biblia, voy conociendo, va creciendo mi amor hacia Él. Y al crecer mi amor hacia Él, día tras día, día tras día, día tras día, voy conociéndolo y voy amando las cosas que Dios ama. Su gloria, su pueblo. Eso crece en una íntima relación con nuestro Señor. Porque nos preocupa lo que a Él le preocupa. Porque amamos lo que Él ama y porque empezamos a aborrecer lo que Él odia. Y observen, en el siglo I de la iglesia primitiva, y yo creo que también hoy, escasean ese tipo de personas. Porque observen, vamos a ver la segunda característica. No busca su propio interés, sino el de Cristo, versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Creo que este texto moldea el párrafo, ¿no? Y si usted lo lee bien, es un texto triste, es fuerte, pero es triste. Porque parece que Pablo está exagerando acá, pero no lo es así, no está exagerando, no está haciendo una hipérbole, está diciendo lo que usted está leyendo. Porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Vieron que en el versículo 19 dice, pues a nadie más tengo. Y en el versículo 21 dice, porque todos buscan sus propios intereses. Hay un contraste ahí. Y el contexto, por eso es triste y es fuerte, es la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia de Roma, en la cual está él ahí. Por eso la pregunta ahí es, ¿quiénes son todos? Son creyentes. Y no es que Pablo está despreciando a la iglesia, hermanos, porque Pablo le escribe luego a la iglesia de Roma. Y es interesante que en el final de la carta del apóstol Pablo a Roma, es característico esto de Pablo, ¿no? Pero él saluda, creo que a más de 20 personas, con nombre, despidiéndose de sus hermanos. O sea que era una iglesia que aparentemente había hermanos y estaban creciendo. No especifica acá mucho Pablo, pero acá dice, todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Lo que aquí Pablo relaciona, en este contexto y en este texto, que los intereses de Cristo, ¿con quién está relacionado? Con la iglesia, con los creyentes. O sea, si no hay un interés genuino por la iglesia del Señor, yo no puedo decir que me interesa el Señor. O también puedo decir, yo no puedo decir que me interesa el Señor si no me interesa la iglesia del Señor. No existe tal separación, tal divorcio de ese principio bíblico. En la Biblia no lo enseña. Más todo lo contrario.
Primera Juan, voy a leer algunos textos para fundamentar lo que le estoy diciendo. Primera Juan 3:23, este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, o sea, poner su fe en Él, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Primera Juan 4:11, amados, si Dios así nos amó, entregando a su Hijo al morir por nosotros, siendo nosotros pecadores, también nosotros debemos amarnos unos a otros, dice. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, frase clave en 1 Juan, porque muchos decían, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios. Y acá Juan dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que para el apóstol Juan, o para la Biblia, el amor no es un sentimiento como muchas veces creemos y que el mundo nos hace creer. Es un mandamiento. La Biblia habla de que es un mandamiento. La frase, observen el versículo 21. La frase, todos buscan sus propios intereses, debería leerse así. Todos buscan incansablemente satisfacer sus propios deseos. Esa es la idea. En el contexto de una iglesia, todos buscan incansablemente satisfacer sus propios deseos. O sea, la idea es satisfacerse a sí mismo, complacerse a sí mismo. Por eso Timoteo sobresale aquí. No tengo a otro, dice Timoteo. Pablo de Timoteo. Por eso su vida se resalta. La pregunta que yo también me hice es, ¿qué debía hacer Timoteo? Que en contraste de que todos buscan sus propios intereses, resalta su actitud. Bueno, si usted ve un poco, él debía viajar, no sé bien, pero creo que más de 1000 kilómetros de Roma a Filipos. Y no eran los viajes como era hoy, por supuesto, ¿no? Los viajes de la iglesia primitiva en los tiempos de la Biblia generalmente eran en barcos, precarios, peligrosos. Se tenía que disponer bien en qué época, en qué estación del año había que viajar, porque era muy peligroso. Él debía llegar a la iglesia de Filipos. Por lo que se ve había ciertos problemas, como toda iglesia, problemas de desunión, Evodia y Síntique. Debía animar, confrontar, pastorear, por así decirlo, en la iglesia. Luego volver a Roma y traerle la noticia a Pablo. Otro viaje más de 1000 kilómetros. La pregunta que yo me hago es, claro, muchos quizás pueden poner costo-beneficio a hacer eso. Y muchos dicen, no, yo no estoy dispuesto. En el costo-beneficio esto no es muy redituable quizás para mí. Imagínense si hay como un anuncio que damos acá, ¿no? Imagínense una ilustración. Un anuncio así a la iglesia. Hay que hacer un viaje, no es seguro el viaje, es largo, es incómodo. Y hay que ir a una iglesia y hay que animar, confrontar, pastorear, exhortar, volver y dar informe al pastor. ¿Quién va? No es fácil. Y muchos, no, pero bueno. Saben que a veces, el otro día en las reuniones caseras compartíamos con algunos hermanos, por eso la bendición, ¿no?, de las reuniones caseras, de poder charlar la palabra de Dios, que en la iglesia primitiva y también ahora, por supuesto, ¿no?, se ve que
los pecados de la cultura, del mundo, ingresaron a la iglesia. Usted ve Tesalónica y, por ejemplo, siempre está la exhortación de la inmoralidad sexual, ¿no? De toda esa cultura pagana. Bueno, Corinto se dejó influenciar por el amor a la sabiduría. Por eso lo despreciaban a Pablo, ¿no? Él no era un predicador elocuente, no llamaba la atención. Y yo compartíamos, ¿no será que también muchas veces la cultura del mundo se filtra lamentablemente en nuestras iglesias? Entra primero, obvio, en nuestro corazón, ¿no? Miren, yo le voy a leer una frase para que sea efectiva la publicidad hoy en día. Marketing se llama, ¿no? Por supuesto, es un marketing. Dice, para conseguir una publicidad efectiva, se debe resaltar las principales características del producto, su función y utilidad, o sea, venderlo bien, ¿no? Es decir, aquellos beneficios que el consumidor podría obtener al adquirir o hacer uso del producto o fuente, dice, o a otro producto similar. Me llamó la atención, dice que su función y utilidades, y es decir, aquellos beneficios que el consumidor podría obtener al adquirir ese producto. La idea es, te venden ese producto y te lo hacen ver para qué sirve, y que si vos no lo tenés, te estás perdiendo de algo. Vean las publicidades. Y yo pensaba, ¿no? Quizás, ¿será que lamentablemente estamos teniendo una mentalidad de consumidor y no de servidor? De ver nuestro cristianismo como a ver qué es lo que yo puedo obtener, qué es lo que me da. Y no realmente tener el corazón de Pablo, de Timoteo. Porque uno dice, puede decir, eran apóstoles, eran pastores, están para los pastores. Pero eso no está hablando acá de eso. Por eso es nuestra lucha con nuestro corazón, con nuestra inclinación al mal, con nuestro corazón de ir tras ídolos. Quizás eso entró en nuestro corazón, ¿no? De vivir para realizarnos, para ver nuestros propósitos, nuestras metas. Pero ¿no vale la pena vivir una vida centrada en Dios? Y vivir para Él y para su gloria. ¿Nos importa realmente el bienestar de mis hermanos? ¿O sea que queremos vivir para nosotros y solamente la vida se trata de nosotros? Hermanos, iglesia o amigos que nos visitan, ¿no? Es un mal negocio vivir para nosotros. La Biblia lo dice. Es un mal negocio vivir para nosotros y no para los intereses de Dios. Porque al fin y al cabo, lo que va a contar esta vida, que es efímera, es lo que hicimos para quién. Para Dios y su gloria. Y cuando estemos en el tribunal, que hace un tiempo lo estudiamos, en el tribunal de Cristo, si somos genuinos creyentes, ¿no le llama la atención esa frase que dice que uno van a ser salvos como por fuego? La idea es raspando ahí. ¿Por qué? Porque van a ser evaluadas sus obras y es como que Dios te dio la salvación, te dio una iglesia, te dio dones, te dio algo para hacer y no lo usaste para su gloria, lo usaste para vos. Y podemos caer en el hecho de vivir para nosotros mismos. Por eso el hecho de involucrarnos, ¿no? Nos hace ver las necesidades y que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Vamos a ir un poquito más rápido con estos últimos dos. Pero el versículo 22 dice una disposición a sufrir por su causa también. Y eso la tenía Timoteo. Pero ustedes, dice, conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio
como un hijo sirve a su padre. Observen que dice, ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque Timoteo, cuando la iglesia en Filipos se fundó en Hechos 16, ¿recuerdan? Pablo y Silas predicando en medio de gran oposición, a tal punto que fueron presos. Timoteo estaba ahí. Y es interesante que esos méritos, observen versículo 21, dice, conocen los probados méritos. La palabra probado significa ahí uno que es probado y aprobado. O sea, uno que es probado y salió airoso, sacó una buena nota, podemos así decirlo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al servicio al Señor, en cuanto al Evangelio. O sea, ellos ya lo conocían. Dice, déjennos servir a Timoteo cuando yo lo estoy enviando para eso. Es verdad, le dice Pablo, él tiene un compromiso genuino con el Señor. Él fue probado en el ministerio. Observen, él estuvo en Filipos, como recién le dije, en Hechos 16. Timoteo también estuvo en Tesalónica, cuando Pablo tuvo que huir también, en medio de una gran oposición. Hechos capítulo 17. Él estuvo en Berea, donde Pablo fue apedreado, ¿se acuerdan? Y salió casi muerto. Él estuvo en Hechos 18 en Corinto. Él estuvo en Éfeso. Y también Hebreos 13:23 dice, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con lo cual, si viene pronto, dice, he de ir a verlos. Lo que está implicando Hebreos es que Timoteo también estuvo preso por el Evangelio. Y 1 Timoteo 6:11, Timoteo tiene un título que creo que es el único en el Nuevo Testamento, que dice que Timoteo es llamado hombre de Dios. Por esa causa está siendo enviado de vuelta. Él fue probado y aprobado en el Evangelio. Para decirlo que lo podamos entender nosotros, cuando las papas estaban quemando en el fuego de la prueba, de las dificultades de cada una de las iglesias, ¿quién estuvo siempre ahí? Timoteo. Timoteo. Él estuvo dispuesto a sufrir por el Evangelio, por la gloria de Dios y por el bien de los hermanos, más allá de lo que a él le pasaba. Pero observen en versículo 23 y 24, hay una actitud de sumisión. Por tanto, dice Pablo, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confía en el Señor, dice, que también yo mismo iré pronto, dice. Él también tenía el deseo de ir, estaba preso. Ya envió a Epafrodito, como que ya no aguantó Pablo, bueno, anda vos, le dice. Y ahora voy a enviar a Timoteo. Pero ustedes notaron la actitud aquí, miren, observen el versículo 23. Pablo dice que lo envía inmediatamente. Que es como que da a entender como que Pablo está manejando a Timoteo. Bueno, sé esto, sé lo otro. Y Timoteo no tiene ni voz ni votos. Pero no es así. No es que acá está imponiendo eso, sino que claramente, debido a lo que versículos del contexto y lo que estamos viendo, hay una actitud en Timoteo y un deseo de servir. Y seguramente en ese diálogo, Timoteo dijo, listo, yo voy de vuelta. ¿Se imaginan el diálogo? Mirá, Timoteo, yo estoy preso, no sé cuándo voy a salir, me preocupan los hermanos de Filipos, la verdad, me preocupa. Quizás hay falsos maestros, hay problemas ahí, se están dividiendo, hay problemas interpersonales entre ellos. Deja, voy yo. Mirá que el viaje es largo, voy yo. Lo interesante es que también Timoteo siempre supo su lugar. Siempre supo que Pablo era el apóstol. Y él se sometió siempre voluntariamente. Hermanos, también si los que tenemos el deseo genuino de servir al Señor,
debemos aprender a servir con una actitud humilde a nuestros líderes, que Dios pone en la iglesia. Está el ejemplo siempre que decimos de Josué, ¿no? Que comienza el libro de Josué, creo que decir, diciendo siervo de Moisés y termina diciendo siervo de Jehová. Habla de una actitud de seguir a los líderes piadosos que Dios coloca en nuestras iglesias. Yo creo que no hay mayor gozo de un pastor, luego si quieren hablen con nuestro pastor, cuando hay muchas necesidades y decir, bueno, mira, ¿te puedes encargar de esto? Sí, deja, yo lo hago. Y el pastor solamente queda tranquilo y dice, está bien, yo confío en esta persona, él lo va a hacer. Lo que se le da, lo va a hacer porque es fiel, porque ama al Señor. Pablo le habrá dicho a Timoteo, mira, hay que ir a Filipos. Voy. Hay que ir a Éfeso. No es fácil. Voy. Hay que ir a Tesalónica. Voy. Y viendo a Timoteo, las cartas pastorales, vemos que Timoteo no era una persona, creo que se destacaba más por su falta de ánimo, ¿no? Tendiente a ser cobarde, pero tenía un corazón para el Señor. Se le podía encargar cualquier ministerio y él lo hacía. Y en tiempos conflictivos, ¿no? Donde muchas veces quizás la obra de Dios se hace a través de personas que creen que se puede hacer la obra de Dios sin la iglesia, sin la sumisión a sus líderes. Tenía una actitud humilde, simple. Pero para finalizar, ¿no? Creo que Timoteo, Epafrodito y Pablo tenían ese corazón por el Señor, ese amor por la gloria de Dios, ese amor por un servicio desinteresado a los demás, porque ellos seguían a Cristo. Porque en el mismo contexto, observa en versículo 5, él le dice, ¿no? 3, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Vieron que la humildad y el servicio al otro está relacionado? Porque yo al ver a la otra persona como superior a mí mismo, yo la voy a servir, porque para mí es importante. Y versículo 5, haya pues en ustedes, le dice, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios, el Dios de toda la gloria, el Dios creador de los cielos y la tierra, se encarnó, se humanó, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Y no solamente eso, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló, dice. Se humilló él mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, dice. El Dios del cielo se hace obediente. ¿Para qué? Hasta la muerte. Y muerte de cruz, la peor muerte que había en ese entonces. Y a causa de eso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué se despojó? ¿Por qué consideró a los demás superiores como él mismo, siendo el Dios del cielo y la tierra, el creador de todo? Versículo 11 también dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Teniendo esa actitud, semejante Salvador, no podemos vivir para nosotros mismos.
No debemos. Poder podemos. Teniendo ese ejemplo. Por eso Jesucristo, siendo Dios, se humilló, Dios en carne. Él merece toda adoración, toda gloria, y Él descendió. Y dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La gloria de la cruz de Dios Padre fue su sacrificio. Él se dio a sí mismo por los pecadores, soportando la ira del Padre, que vos, usted y yo debíamos soportar. Por eso que el Dios del cielo manda, no sugiere, manda que todos los hombres se arrepientan en todo momento y en todo lugar y crean en su nombre para perdón de pecados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que se vuelvan de sus pecados y confíen en Cristo. Semejante Salvador, semejante ejemplo como creyentes hoy, que entendemos, que hemos entendido que nuestros pecados nos condenaban. No podemos vivir para nosotros mismos. Siendo Dios tan grande, se humanó, se humilló, fue obediente, se sujetó al Padre para su gloria. Por eso, hermanos, Cristo no solamente nos libró de nuestras cadenas, como cantamos, no de nuestros pecados solamente, sino también de nosotros mismos, para que podamos vivir para Él y para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos has dejado ejemplos de carne y hueso, Señor, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, semejante a nosotros, con las mismas pasiones, los mismos pecados, Señor. Pero para que podamos realmente imitarlo, Señor, en cuanto a su humildad, su servicio desinteresado. Pero eso, Señor, brota de un corazón que late por ti, porque no es nuestra tendencia, Señor. Por eso, Señor, que uno de los requisitos para ser salvo, Señor, es negarse a uno mismo, tomar tu cruz y seguirte, Señor. Entender que nuestra vida no vale nada, Señor, y que tú, siendo Dios, Señor, has dejado el cielo glorioso para venir a este mundo pecador y morir por nosotros. ¿Cómo, Señor, no seguir ese ejemplo, Padre? Y gracias, Señor, por la salvación, pero también oramos, Señor, para que personas que quizás hoy están acá escuchando se arrepientan de sus pecados, Señor. Dejen de vivir para sí mismos y vivan para ti. Gracias, Señor, por permitirnos ahora recordar, Señor, la cena. Una vez más, la cruz, el sacrificio, la sangre, Señor. Porque somos tendientes a olvidarnos, Señor, de cuánto te costó, Señor, nuestra salvación. Agradecido, Señor, en Cristo Jesús. Amén.